Daniel, muy buenos días. Bienvenido a otro Hormiga Talks, en donde vamos a poder hablar con diferentes autoridades y personas relacionadas con las compras, con este mundo de las compras que es tan interesante, tan complejo, tan curioso. Y tenemos entonces aquí a otro de nuestros invitados, Daniel Quiroga, que trabaja en Siemens, es Commodity Manager, como dije ahora, en la compañía, y seguro que nos va a contar unas perlas bien interesantes acerca de cómo optimizar nuestra labor en esta área tan relevante para las empresas. Entonces, Daniel, bienvenido y cuéntanos un poco más de ti, cómo llegaste a esto, quién eres tú. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias de verdad por la invitación y por tener en cuenta mi perfil para este tipo de charlas que de entrada pues menciono que me apasiona el mundo de las compras, el mundo de la negociación, y es por esto que me llamó pues bastante la atención la invitación. Mi nombre es Daniel Quiroga, soy ingeniero industrial. Inicié mi carrera en un segmento o en una línea un poco diferente a la que me desempeño actualmente. Yo inicié mi práctica en Ecopetrol y estuve ahí en el área de EHS, nada relacionado, o bueno, no de manera directa con el mundo de las compras, porque cuando negocias y estás en compras muchas veces tienes que ver o revisar temas de seguridad, salud en el trabajo y demás, y no muy relacionada a compras. Ingresé bueno, les comentaba, soy ingeniero industrial. Actualmente en temas de formación académica estoy cursando una especialización en negociación en la Universidad de los Andes. Creo que la negociación pues está presente en muchos aspectos de la vida, no simplemente en el mundo de compras. Cada vez que resuelves o se presenta un conflicto, eventualmente tienes que entrar a negociar. Entonces creo que es una habilidad fundamental en el skill package de cualquier profesional hoy en día, y pues que me llama mucho la atención, me atrae bastante. Entonces, en temas de formación académica tengo esos dos componentes. Como usted lo mencionaba, pues trabajo en Siemens hace 5 años, es una multinacional del sector energético. Mi rol actual es el Commodity Manager para bienes y servicios en Colombia. Entonces, soy el encargado de todo el proceso de negociación, básicamente, de todo lo que sean bienes y servicios a nivel Colombia, por mencionar ejemplos. Temas de ferretería, dotación, elementos de protección personal, servicios de tipo de recursos humanos, legales, de consultoría. Es un commodity bastante amplio, el más amplio en número de negociaciones aquí en Colombia, y ha sido un reto bastante grande pues desde que inicié. Ya son 5 años. Yo inicié como trainee al principio, como pues llegué a compras por casualidad, la verdad. Yo no estaba buscando, simplemente salí de donde estaba en mi práctica, inicié una búsqueda laboral y se presentó la oportunidad. Ingresé a compras, empecé a entender un poco del mundo de la negociación, de cómo se mueven las adquisiciones en las grandes compañías y el cómo se puede aportar pues desde tu posición. Como lo mencionaba, fue un reto bastante interesante, bastante grande. Yo asumí el rol básicamente con cero experiencia, muy poca experiencia, muy pocos meses. Y nada, el salir de la zona de confort y el enfrentarte a algo nuevo, pues fue bastante retador. Súper. Daniel, ¿cómo es, así de manera muy resumida, cómo es el día a día de un commodity manager, de una persona de compras? ¿Cómo es? ¿Cómo es Okay. así un día normal? Ok, vemos que tenemos ahí que dividir las compras que hay en las grandes organizaciones en general en dos categorías particulares. Uno, las compras spot, las que surgen del día a día y que inevitablemente no puedes planear. Y dos, las compras que son recurrentes o que puedes tener previstas desde la planeación, desde el inicio del año comercial y demás, gracias a ejercicios pues, de recopilación de información y de early involvement con cada una de las áreas. Entonces tenemos, digamos que esos dos temas grandes. Uno son todas las negociaciones por largo plazo, como lo mencionaba, todos esos requerimientos que puedes recoger de las áreas clientes, de los clientes internos, basados pues en los proyectos, en los consumos históricos y demás, y otros son las compras del día a día. Entonces hay que tener un equilibrio bastante grande entre las dos. En compras me parece fundamental el poder discernir entre lo que es realmente urgente y lo que no, porque hay una palabra que se ha puesto de moda y es la urgencia. Entonces todo es urgente y todo es para allá, entonces tienes que saber muy bien a cuáles de esos procesos das
prioridad realmente y cuáles en realidad pues la ameritan. Nuestro día básicamente consiste en eso, licitar por una parte todos los servicios que, como digo, requieren de negociaciones a largo plazo y por el otro atender las compras puntuales y las necesidades específicas. Ahí incluyo los famosos chicharrones, temas de facturación, quejas, reclamos, incumplimientos, todo ese tipo de cosas pues que hay que atender en el día a día. Perfecto. Daniel, ¿y cuál dirías tú que es el mayor reto en compras actualmente? ¿Cuál es como lo que tú dices, este punto es lo que más requiere optimización, mejora, atención hoy en día en el mundo de las compras? Ok, creo que el reto más grande es cambiar el mindset de la organización, es cambiar ese chip. Históricamente, y creo que es una concepción que se tiene a nivel de mercado, las compras son vistas como un área enteramente de ahorro, y a nivel económico, ¿vale? Y no hay nada más erróneo que eso, porque tú desde compras, si bien impactas directamente a la rentabilidad y al flujo de caja, también impactas de entrada muchos otros indicadores o temáticas que son muy importantes para toda la organización en general. Entonces, por ejemplo, puede que no consigas el ítem o lo que requieras al precio más económico, pero lo requieres en tiempos de entrega menores o con calidades diferentes. Entonces hay una serie de factores que influyen muchísimo y que mueven mucho la aguja a la hora de tomar una decisión. El cambiar, el entrar a transformar ese chip que tiene la gente de que compra se resume a solicitar cotizaciones y que en muchas oportunidades es simplemente un área de legalización. Porque los usuarios en oportunidades llegan y tienen la cotización y te dicen quiero esto y dejan tu labor un poco atrás, ¿me entiendes? Entonces compras no se resume simplemente a pedir una cotización y adjudicar el que esté más económico, no va mucho más allá de eso. Hay muchos factores pues que se tienen que tener en cuenta. Solemos trabajar con equipos multidisciplinarios precisamente por eso, porque en la toma de decisiones hay involucradas muchas disciplinas y muchas áreas. Como negociadores no nos las sabemos todas, eso es claro. Nosotros tenemos que apoyarnos en muchas de las áreas y pues por eso es bastante importante tener claro eso, ¿no? Tener claro ese proceso, el concepto pues que implica compras y cómo apoya, digamos que a nivel estratégico la organización, porque a nivel estratégico es donde se ve Sí. su impacto real. Sí, Eh, eso te iba a preguntar porque lo hemos escuchado en otras entrevistas y lo hemos visto en nuestro día a día, que muchas veces las otras áreas, llámese, yo qué sé, tecnología, recursos humanos, cualquier otra, ya llegan con el proveedor porque ellos como que se visionan su plan, se visionan lo que están inventando, su estrategia o su táctica, y llega a compras como solamente por surtir un proceso, ¿no? Y entonces compras se termina volviendo un tramitador. Exacto. Pero ¿cómo hacer para que no sea así? En algunas organizaciones, entonces, toda solicitud debe primero dirigirse a compras y no a proveedores. Sino primero a compras y compras busca a los proveedores. De pronto esas áreas recomiendan unos proveedores, pero igual compras el que contacta, y cuando llegan las cotizaciones, las propuestas, entonces se le remiten al área solicitante y entre todos toman la decisión. Pero hay otras organizaciones en donde el área solicitante emite la solicitud directamente a los proveedores y después ellos escogen la que quieren y se la envían a compras para que decida entre todos los proveedores si sí o no. ¿Cómo debería ser el proceso? Según tu visión, tu experiencia, ¿cómo debería ser el proceso y por qué? Ok, depende mucho del tamaño de la empresa, ¿no? Si estamos hablando de una pequeña o incluso mediana, no sé cuántos empleados pueda tener, creo que la cosa cambiaría un poco, ¿no? Pero si estamos hablando de grandes empresas, definitivamente, o sea, si es compras quien tiene la potestad a nivel organizacional de negociar, las solicitudes deben ser elevadas directamente a ellos. El medio, digamos que en este caso no tendría mucha importancia, puede ser a través del ERP o simplemente un mail, como quieran escalar la solicitud, pero el manejo como tal debería realizarlo compras. Ahora bien, pasa mucho y pasa ahora,
pasaba antes y seguirá pasando, y es que lo que está escrito no siempre se cumple. Entonces, por más que muchas veces capacites y digamos que trates de que la gente se inmerse en el mundo de la negociación y en el mundo de las compras y el cómo funciona a nivel organizacional, siempre vamos a tener casos de legalizaciones porque siempre va a haber alguna cosa, surgió alguna urgencia o simplemente tuvieron que contratar a alguien por X o Y razón y eso es algo que es difícil de asegurar, ¿no? Por eso digo que es prácticamente imposible, o sea, hace parte de la naturaleza humana también cuando necesitas algo y cuando ves que tu operación o lo que necesitas está en riesgo por olvido, por la razón que sea, pues tratar de remediar la situación. Entonces ese tipo de legalizaciones, si bien es bueno atajarlas, ahí hay una parte que es importante, bueno, tres que ya las voy a mencionar, pero si bien, por supuesto, deben atajarse y se debe velar porque los incumplimientos sean cada vez menores, sí es muy difícil, digamos que a nivel organizacional, asegurar que no suceda, ¿no? Eso, como lo digo, sucede en todas las empresas del mundo y probablemente va a seguir sucediendo, pues porque es imposible, digamos, que asegurar la cadena en ese punto en particular, teniendo tanta operación, pues, basada. Ahora bien, ¿dónde está la clave? Y creo ahí es importante que compras sea vista no como, usted lo dice, no como el área que tramita simplemente, no como el que, ok, necesito esto, le pedí una cotización, se la envía, hasta ahí llegué. No, compras debe ser vista, bueno, compras es un área de servicio y para trabajar en un área de servicio inevitablemente tienes que tener pasión por el servicio. Debe gustarte servir. Entonces, si tú como usuario interno acudes a compras y lo que recibes es una respuesta fría, seca, desinteresada, que ahí va otro de los pilares que creo que son fundamentales en el tema de las compras y la negociación, y es la empatía. Ponerte en el lugar del otro, qué es lo que pasa, por qué está solicitando ese requerimiento con determinada urgencia, qué sucedería a nivel interno si no lo conseguimos o no lo tramitamos dentro de los tiempos pues, que se requieren y demás. Entonces, el ponerse en el lugar del otro creo que es un skill que se ha dejado mucho de lado, la empatía, y que es fundamental en las áreas de servicio. El mejorar esa interacción y ese nivel de servicio al cliente, el customer experience, porque en realidad son nuestros clientes internos, o sea, si seamos de la misma compañía, son nuestros clientes internos, pero el mejorar esa experiencia y el mejorar, ahí voy con el tercer pilar que dije que eran tres, entonces vamos, empatía, está la pasión por el servicio y está la comunicación. Que no haya miedo, y me parece fundamental, que no haya miedo de comunicar las necesidades y de comunicar lo que se requiere y el por qué entre las mismas áreas, porque muchas veces es lo que pasa. La gente ya tiene en su chip y tiene en su mindset, no, si voy a compras, aquí me van a demorar porque tengo las tres cotizaciones y demás, entonces es todo un proceso y yo necesito esto para allá, pero no lo expresan. Y nosotros como compras pues tampoco podemos estar al tanto y ser conscientes de todo lo que está sucediendo en la organización porque simplemente es imposible. Entonces, con esos tres pilares y con ese acercamiento, con esa mejora potencial en el enfoque que se da al cliente interno, creo que tendríamos resultados maravillosos. Y eso que dices bien importante, los tres pilares, tú dices comunicación, empatía Y pasión por el servicio. pasión por el servicio. Entonces, sí, me parece muy interesante porque antes, yo creo que hace ya muchos años, yo creo que eso ya no se escucha mucho, pasó de moda, pero yo creo que antes al comprador se le veía como una persona fría, seca, brava, porque tenía que negociar con dureza, ¿no? Pero yo creo que eso ha quedado un poco atrás y ahora está muy metido ese tema de la negociación empática, ¿cierto? Y por otro lado vemos el tema de la necesidad de que compras comprenda todas las áreas del negocio. O sea, es un reto y tú acabas de tocar ese tema, lo hemos tocado en otras entrevistas que nos parece muy interesante, muy retador, porque compras le compra a todo el mundo, a todas las áreas. Entonces tú tienes que saber del área técnica, tienes que saber de tecnología, tienes que ser abogado porque tú lidias con contratos, tienes que saber de mercadeo cuando te piden cosas de mercadeo, tienes que saber. Entonces, eso esa polidimensionalidad de conocimiento y de preparación que tiene que tener la persona de compra, ¿cómo se logra? Por eso es que hoy en día entonces las empresas
están partiendo el área de compras y fulano entonces se dedica a mercadeo, fulano se dedica al área técnica. ¿Es por eso o cómo cree que se debe afrontar ese reto que tiene compras en materia de un conocimiento tan amplio y tan, al menos no tan profundo, pero sí amplio y de un espectro bastante complejo muchas veces? Ok, listo. Bueno, de entrada, creería que ahí lo primordial es la experiencia. En temas de contratos y demás, los compradores o negociadores no suelen ser abogados. Sin embargo, la experiencia y las grandes organizaciones suelen tener pues sus templates ya establecidos con el tiempo y después de hacer, digamos que varias veces o recurrentemente la misma actividad y el mismo tipo de revisión, ya incluso tú sabes pues qué puedes y qué no puedes hacer a nivel compañía. Y hablando en términos un poco legales, ¿no? Claramente no te vuelves un experto, como lo menciona, en temas de legales, pero sí, digamos que con la experiencia adquieres un conocimiento que te permite moverte con fluidez en el entorno en el que lo requieres. Ahora bien, hay temas específicos, no diría que para negociar específicamente se requiera un perfil, excepto para algunas circunstancias puntuales. Y pongo el ejemplo, logística. Si tú vas a negociar logística, debes conocer sí o sí, tener una formación y un background que te permita entender los términos, cómo funciona el comercio internacional y todo ese tipo de temas, que sí es muy complejo, pues que las conozca alguien. Ok, si bien puede entenderlo y bien puede formarse una persona en logística, no estaría preparada, digamos que de entrada para asumir un rol retador sin tener el conocimiento de lo que implica una operación logística. Entonces, hay ciertos roles específicos en los que sí se requieren conocimientos puntuales, sin embargo, para el resto, y hablando de temas generales, ok, también ahí hago otro paréntesis, y para los temas técnicos, si estás comprando ítems eléctricos y demás, no necesariamente necesitas ser un ingeniero eléctrico, pero sí sería un plus bastante grande que tengas conocimiento pues de lo que estás tratando, ¿no? Seas un ingeniero electrónico o eléctrico, porque ahí te evitas un paso a la hora de negociar y es esa aprobación técnica que tú en teoría podrías dar si sabes que digamos que los ítems o los suministros que te están ofertando cumplen con lo que se requiere. Entonces, pero generalmente, o sea, creo que a excepción de logística, no veo que sea necesario un perfil específico. ¿Sí? Tú puedes entrar a comprar y a negociar teniendo, eh, digamos que buscando, y me ha pasado, por ejemplo, hay muchas negociaciones que he realizado de las que inicialmente no tenía el conocimiento o el background, y voy a poner un ejemplo, el tema de archivo inactivo o disposición de residuos. Entonces, ahí es cuando la clave de una negociación está en la preparación. O sea, Así. a la preparación se le debe invertir 4 veces, y aquí hablando cosas locas, el tiempo que le inviertes a la negociación y a sentarte en la mesa como tal. Entonces, en esa etapa de negociación, de preparación, perdón, cuando estás redactando tus términos de referencia, cuando estás viendo qué vas a exigir, es cuando entras en contacto con las áreas que tienen la experticia técnica, EHS, compliance, seguridad física, la que corresponda, y empaparte del tema completamente, entender cuál es el requerimiento, entender el por qué se genera, entender cuáles son las preguntas más frecuentes que podrían realizarte tus oferentes o tus contrapartes, y con base en eso pues formular y hacer el diseño de tus términos de referencia. La clave está en que domines, entre comillas, el tema, porque es muy evidente cuando en la mesa de negociación se sienta alguien que no domina los temas, que no tiene conocimiento. Es evidente, y eso de una vez digamos que es una sensación y es muy fácil de percibir por alguien con experiencia, y pierdes credibilidad automáticamente, pierdes poder de negociación. Si el otro sabe que tú no dominas los temas, lo siento, pero creo que vas perdiendo. Entonces, ¿Cómo, cómo, interesante. cómo hoy en día haces esos términos iniciales? ¿Cómo te empapas del requerimiento? Vamos a tocar ese tema un poco al final de la tecnología, pero tal vez aquí en este punto sea importante hablar un poco de eso. No sé qué tanto se involucre la tecnología. En las empresas en las que has estado, ¿cómo te empapas tú de ese conocimiento del requerimiento? ¿Es con reuniones, es con software o depende? ¿Cómo se hace en la vida real? Hay muchas vías. Depende totalmente de la negociación que se requiera. Ya hay algunas que por trayectoria
sé con quiénes debo manejar. Sin embargo, voy a poner un ejemplo de una compleja. Por ejemplo, la de servicios temporales. En temas donde hay tanto dominio legal, ahí es importante hacer una claridad, y es que compras es el que lleva la batuta. Entonces, la responsabilidad es tuya, así está involucrado, digamos que una gran parte de la compañía. Entonces, con el ejemplo de servicios temporales, ahí no solo tienes que contar con recursos humanos, también probablemente tengas que contar con consultores externos, abogados externos, para revisar todo el tema de cláusulas penales. Eso tiene un componente legal altísimo. Entonces es importante que esté, digamos que los pliegos y lo que nosotros pedimos como Siemens esté sustentado en bases legales reales, en derecho laboral. Está también el departamento legal. En algunas oportunidades, entonces, si es necesario, se involucra compliance. Todo depende de la algidez de la negociación. Pero generalmente lo que haces es, ok, tienes dentro de tu planeación, este año debo licitar esto, por procedimiento de compras, por política o como sean todas las empresas, suele haber un gap en el que se debe hacer cada cierto tiempo, por ejemplo, un estudio de mercado. Entonces, ok, si dentro de nuestra planeación para este año tenemos asignada una negociación, ya de entrada, digamos que por experiencia sabes quiénes deben estar involucrados, y si no conoces del tema, entonces debes pues empezar a empaparte de quiénes son los involucrados. Entonces vuelvo al tema de recursos humanos. Tu primera fuente de información sería RH, ¿cierto? Y si tú no conoces de temas legales, seguramente RH te va a decir, ok, aquí hay un componente legal importante, es mejor que lo revisemos con esta otra persona. Pero suelo hacer esas reuniones presenciales, bueno, cuando se podía. Ahorita sí son reuniones pues virtuales, pero sí es importante que sean reuniones. El mail queda un poquito de lado porque se pierde esa interacción y se pierde esa revisión espontánea pues que se puede llegar a dar entre las partes, que es muy importante. Perfecto, buenísimo. La contribución de compras es indudable, innegable, pero muchas veces no se ve del todo. No es tan visible, ¿no? En las empresas que tú has estado, ¿cuál es tu experiencia en materia de KPIs? O sea, ¿cómo miden la gestión de compras? ¿Cómo miden la contribución de compras a la compañía? Ya sea financieramente, estratégicamente, ¿cómo es? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo están haciendo hoy en día? Porque hay una cantidad de retos en ese sentido, de que solo se piensa en ahorros, como bien lo dijiste al principio, y el ahorro pues impactará financieramente, ya sea balance, estado de resultados, bueno. Pero hay otros KPIs estratégicos que se miden, que pueden determinar el impacto que tiene el área. ¿Cómo lo ves? Ok, si bien el ahorro, creo que, pues como lo mencioné, sigue siendo el KPI número 1 en cualquier departamento de compras a nivel mundial, y eso es globalizado. O sea, es una tendencia que no se puede negar. Nosotros tenemos un impacto fuerte en temas de ahorros, pero como lo mencionaba, entonces va mucho más allá. Entonces, las condiciones de pago son otro de los indicadores grandes que tenemos, porque impactan directamente el flujo de caja, que es bastante importante pues a nivel organizacional. Y siempre se suelen exigir condiciones de pago cada vez mayores. Eso a nivel mercado estaba afectando un poco a los pequeños y grandes y medianos comerciantes, entonces está siendo un poco regulado, pero hay en realidad muchos, digamos que, indicadores que nos permiten medir la gestión en compras, tiempos de liberación, los tiempos de atención de requerimientos después de que surgen las solicitudes, y temas por el estilo, pues que directamente no están relacionados con el resultado organizacional como tal, sino más enfocados en la parte de compras. O sea, si yo dijera el que le preocupa a la organización enteramente y por el que es gran, o pues por los que son medidos en gran manera, son dos. Los ahorros, primero, fundamentales, porque ese es el KPI número 1, y el segundo, el flujo de caja. Esos dos son los que tienen impacto macro a nivel compañía. Ya los demás, que cuánto tiempo atiendes las solicitudes y demás, son completamente importantes. Para mí lo son. Sé que para nuestros clientes internos, y creo que ahí ese es uno de los grandes indicadores, el nivel de satisfacción que se suele medir con encuestas organizacionales. Ese es un pilar bastante importante dentro de tu gestión como compras, pero a nivel organizacional creería que los dos que mencioné son los que tienen un mayor ruido
O sea que tú dirías que aparte del ahorro, el siguiente más importante es como la rapidez, lo oportuno con que se atiende a los diferentes clientes internos, o tal Es vez haya importante. otro. Es importante, pero no es lo fundamental. ¿Y por qué? Ahí hago una pequeña acotación, y es que como compras, aunque seas un área de servicio, tampoco puedes decir que sí a todo de entrada. Porque vuelvo al tema, y esa es una creencia que hay que romper, y es que todo es urgente. Entonces la urgencia se volvió la palabra favorita, y que tú no atiendas con carácter urgente un requerimiento de una persona no implica que no estés haciendo bien tu trabajo. Entonces la rapidez, hay que tener cuidado con ese concepto, porque no implica que no atiendas un requerimiento hoy mismo, no implica que no estés haciendo bien tu trabajo como compras, cuando internamente y por tu experiencia eres capaz de discernir entre lo que es realmente urgente y lo que no. Si tú sabes que esto puede esperar 2 o 3 días y tienes otro requerimiento que efectivamente es urgente y que sabes que puede poner en riesgo la continuidad del negocio, ¿cuál vas a atender primero? Y seguramente para el que no le atendiste el requerimiento, aunque no sea urgente, vas a ser el malo de la historia. Sí, es que eso es otro punto que te iba a tocar, porque usualmente vemos que compra se ve como el malo de la película, como el que Uh-huh. traba todo, el que demora todo, eh, a las diferentes áreas, no siempre, ¿no? Por supuesto, pero muchas veces pasa que les da mamera, entonces, ay, ahora tocan por compras, qué artera. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, la pregunta sería doble. ¿Por qué crees en el fondo? ¿Cuál es la raíz por la cual ocurre esto? ¿Por qué no están viendo tal vez el valor de manera tan directa? ¿Por qué no ven un beneficio para ellos de manera tan directa? Y la segunda parte de la pregunta es entonces, ¿qué puede solucionarlo? ¿Qué será aquello que puede ayudarnos a solucionar eso? Ok, bueno, para la primera nos falta marketing, y esa es una realidad. Nosotros en compras hacemos muchísimas cosas, impactamos fuertemente eh, indicadores muy importantes a nivel financiero en la organización, que creo que son los que eh, más visibilidad tienen hacia afuera, y nos falta mucho vender nuestro trabajo. Nosotros hacemos las cosas, dejamos listas, negociaciones y demás, y las cosas fluyen sin inconveniente, pero la gente no tiene en cuenta todo el proceso pues, que implica realizar una negociación, y todo lo que en realidad se logra y los beneficios que se obtienen a nivel de compañía con una buena negociación. Entonces, el marketing, el vender tu trabajo, el decir, hey, se hizo esta otra cosa, pues es fundamental en mi punto de vista, porque son temas que ellos desconocen, y es la realidad. O sea, si le preguntas a una persona, probablemente que sean unos términos de referencia, no lo va a saber, y no tiene por qué saberlo si no es de compras. ¿Vale? Pero ¿cómo te ves desde afuera si no vendes lo que haces y si no muestras tu gestión? Pues como el que pide cotizaciones y ya. Entonces, ¿qué pasa? Hay que desdibujar ese paradigma de, hey, tú lo único que haces es pedir cotizaciones. No, esto va muchísimo más allá. Esto no es simplemente pide una cotización y monte una orden de compra y ya quedó listo. Nada, hay un tema estratégico grandísimo atrás que digamos que impacta fuertemente, y Sí. que hace que nos diferenciemos y que la tarea no pueda ser ejecutada por un robot. Si nosotros solo necesitáramos eh, cotizaciones básicas sin necesidad de análisis, sin intervención humana, pues las organizaciones tendrían simplemente inteligencia artificial, que es muy útil, de hecho. O sea, la inteligencia artificial es necesaria y se está implementando poco a poco en los departamentos de compras, pero hay labores que sí o sí deben ser realizadas pues, por un profesional, y que tiene un componente estratégico bastante grande. Compras no puede resumirse solo a operatividad, y ese es pues un factor clave. Ahora bien, eh, ¿cuál es la clave para que vaya cambiando ese paradigma? Creería que el relacionamiento, ahí vuelvo a los 3 pilares pues, que mencioné: comunicación, empatía. Así como nosotros nos ponemos en el lugar de ellos también deben entender el porqué de nuestras necesidades. Si bien compras efectivamente es visto como la piedra en el zapato muchas veces en las organizaciones, porque debemos cumplir procesos, ellos también deben entender eso de parte nuestra. Así como nosotros nos ponemos pues, en el lugar de ellos deben hacerlo de la misma manera. Y es puro desconocimiento. O sea, más allá de que compras se vuelva un área de manual, donde dice aquí cómo debes hacerlo, debe haber una comunicación abierta y sentir un área de soporte real, un área que apoye, un área que se preocupe por los intereses
de los clientes internos porque su experiencia sea la mejor. Y ahí hago una acotación a la tecnología, y es que hay cosas que ellos valoran mucho, y es la simplificación de sus tareas. Cuando haces más fáciles las tareas de tus usuarios internos, están felices. Exacto, Y exacto. eso es vital. O sea, eso, vender tu trabajo de esa manera garantiza el éxito en cualquier departamento de compras, de verdad. Sí, 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 de acuerdo. Sí, de alguna manera compras visto o cumple una función similar, me lo imagino yo como la gasolina. La gasolina no se ve, nadie la ve, pero es la que pone a andar el carro. Así es. Es un poco como el trabajo sucio, ¿no? No se lleva los aplausos se los lleva ventas o Ujú. mercadeo, en algo de recursos humanos o la parte técnica con el producto, producción, pero ¿quién le lleva todos esos elementos a ellos y toda la materia prima con la cual pudieron ellos trabajar y hacer lo que hicieron y por lo cual los aplaudieron? Pues Ujú. compran, ¿no? Pero no se ve mucho. Tal vez el tema del marketing que tocaste me parece importante porque puede ayudar a visibilizar eso. La tecnología, ahora que tocaste la tecnología, ese es uno de nuestros últimos puntos. ¿Cómo estás viendo tú el impacto de la tecnología en las compras? ¿Cómo estás viendo tú que está ayudando? ¿Y qué más falta en temas de tecnología para ayudar a articular mejor el departamento del área de compras con las demás áreas? Ok. La tendencia del mundo, y no solo en compras, sino en todas las áreas, es ya a la digitalización. El Excel, por supuesto, ya está mandado a recoger. Ya las organizaciones han tenido bastante de Excel durante mucho tiempo. Y ahorita todos los desarrollos y todas las herramientas que de una u otra manera faciliten el trabajo, y no solo hay de los clientes internos y su experiencia hacia compras, sino también la nuestra, son fundamentales y son valiosísimas pues para cualquier organización que se considere competitiva hoy en día. Y ahí paso desde las plataformas de sourcing que suelen tener pues las grandes multinacionales, donde puedes montar desde la RFP, la RFQ o simplemente una RFI, o incluso las evaluaciones de proveedor o potenciales subastas, y que todo, digamos, quede trazable en una misma plataforma, que al momento de una auditoría no tengas que correr y buscar mail aquí, mail allá de quienes estuvieron involucrados, sino que tengas todo el background y todo el bagaje y lo que se hizo con la negociación en un solo lugar. Eso genera muchísimo valor, facilita mucho tu tarea también, y todo lo que sea, como digo, desarrollo tecnológico que facilite tu vida y tu operación y que te permita optimizar tus tiempos y la manera en la que haces las cosas, deben ser bienvenidas siempre en todas las organizaciones. Creo que Colombia y en general es la tendencia pues a nivel mundial, el automatizar procesos y el simplificar esas tareas que antes hacíamos manuales y pues que ahora, gracias a desarrollos y a software, pues están o son mucho más simples de cara a nosotros y de cara a nuestros clientes internos. La tecnología definitivamente juega un papel fundamental y permite un control y una trazabilidad muchísimo mayor, pues que es muy bien valorada en cualquier ¿Qué, ámbito empresarial. qué tanto ves tú que se están usando? Es que no hay muchos, ¿no? De hecho no hay sino como particulares de cada Ujú. empresa o de algunos Exacto. proveedores. Pero ¿qué tanto se está usando hoy por parte de las áreas de compras marketplaces para comprar? Es muy común el request for quote, o sea, Ujú. digamos que las formas de hacer solicitudes de cotización a la medida o de solicitudes de propuestas a la medida, y de licitaciones, por supuesto, que también son a la medida, pero qué tanto los departamentos de compra hoy por rapidez o por facilidad o lo que sea, están usando marketplaces en donde están los productos. Marketplace, te hablo, por ejemplo, un Amazon o el Ujú. Mercado Libre, y así un Linio. Bueno, hay varios, pero no dedicados exclusivamente a B2B, sino que están dedicados a B2C, pero que también venden B2B. ¿Qué tanto hoy los departamentos de compra están también utilizando esos recursos para comprar? No es lo usual, al menos desde mi experiencia. Yo solo he trabajado en compras en una organización. Tenemos un par de proveedores que tienen, como usted lo indica, desarrollos propios, donde ingresamos, realizamos la compra, vemos el catálogo y están cargados nuestros precios y demás con lo que está negociado eventualmente. Pero más allá de eso, no es el común denominador, la verdad. Sí se están automatizando efectivamente los procesos
recolección de información, de negociación y demás, pero en tema de la compra y de la experiencia al cliente como tal, creo que nos falta bastante camino todavía y ahora que lo menciona es un punto bastante importante. Porque de cara a nosotros y de cara a nosotros con los proveedores, perfecto, o sea, digamos que se han hecho bastantes desarrollos, pero hay una parte ahí olvidada y que me parece fundamental en la interacción y en la potencial percepción que puedan tener de compras, y es esa interacción y el cómo vendemos y cómo facilitamos pues el proceso de compras entre usuarios, clientes internos y nosotros como área de compras y negociadores. Ahí es fundamental ponernos en los zapatos de ellos y creo que sí, esa parte tiene bastante potencial por explotar y que tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no? No solo de la empresa como tal, porque es difícil que tú como compañía diseñes y distribuyas software para todo el mundo. Tenemos, digamos que algunos desarrollos, SRM y este tipo de cosas, pero es difícil, digamos que su implementación a nivel macro, ¿no? Entonces funcionan con proveedores muy segmentados y ciertas negociaciones que lo permiten, ciertas negociaciones que tienen potencial, por ejemplo, de centralización, que tienen órdenes de compra abiertas específicas, pero para el común denominador y para la gran mayoría de negociaciones no es así. Ok, perfecto. Vamos a nuestra última sección de nuestro Hormiga Talk, que es una sección bien chévere, bien diferente, bien curiosa, y es los chicharrones. Porque nosotros en compra somos expertos en el chicharrón que nos sale a las 6 de la tarde, ya cuando el día se va a acabar, o el viernes, o cuando sea, pero esos chicharrones son pero deliciosos. Entonces, cuéntanos uno o dos chicharrones tuyos que llamamos historias de guerra en nuestra área, que tú hayas vivido y que tú digas, güey, pucha, eso nunca se me va a olvidar, me pasó esto y esto y esto, y bueno, y logramos hacer esto. Además porque nos da aprendizaje, nos brinda unos aprendizajes interesantes. Entonces, cuéntanos un poco de eso, ¿qué te pasó? Algo así bien raro, bien curioso, que nos dé un aprendizaje también. Total. Lo curioso es que he tenido unos chicharrones con temas tan sencillos que uno pensaría, con esto no puede haber un chicharrón. Y creo que hasta uno mismo los atrae. Compras efectivamente es un lugar lleno de chicharrones. Hace no mucho me pasó uno bastante particular. Tenía que recoger o pues mandé a recoger o negocié la recolección de unas baterías que estaban en las instalaciones de un cliente bastante importante. Normal, una empresa especialista en el tema. Cuando llegaron allá estaban en un segundo o tercer piso, ya no recuerdo bien, y eran bastantes. Entonces mandaron muy pocos auxiliares. La orden de compra tenía un valor irrisorio, o sea, eso no costaba nada, literal era mínimo, el valor era mínimo. Y bueno, empezaron a bajarlas. Tiempo después, pues cada batería pesaba alrededor de 20 kilos, entonces se cansaron. Y lo que hicieron las personas que recogieron fue arrastrar las baterías por todo el piso, desde el tercero o segundo piso hasta la salida donde está el camión. Y claro, pues son baterías, tenían ácido, se empezó a regar el ácido pues por todo el piso. No. Y el chicharrón fue tenaz pues porque el piso se dañó, literalmente se dañó. Cuando hicieron el cargue, el piso quedó súper manchado, demás, intentaron allá con la señora del aseo limpiarlo y a ver si con algo quitaba y nada, no quitó. Cuando yo recibí la llamada y me enviaron las fotos fui como, pero ¿qué pasó? O sea, increíble que de verdad por una orden de compra de este valor esté teniendo un chicharrón de esta magnitud. Y el problema se agravó porque el cliente, pues que como les digo es uno de los más importantes, nos retuvo la facturación. Entonces nos dijo, hasta que ustedes no me arreglen el problema, Sí, claro. exactamente, yo no le autorizo la facturación este mes. Y pues ya imaginará la presión tan grande y el chicharrón que se armó a nivel interno por algo que, o sea, de verdad. Sí, es que son tantos eslabones, el que recoge, que el transporte, que el clima, que el que carga, que la orden de compra, que, o sea, hay tanta minucia que por cualquier lado puede explotar algo. Está buenísimo ese cuento, buenísimo ese cuento. Totalmente. Al final lo que pasó fue que tuvieron que cambiar el piso completamente, literal el piso entero. O sea, creo que una orden de compra de, por poner un ejemplo, 200,000 pesos, porque no era nada, le salió en unos buenos millones para remediar el daño. Sí, al proveedor. Y nada, ahí quedó una lección aprendida bastante grande. Claramente la posición y mi posición desde
desde la compañía fue ustedes son los especialistas. No puedo creer que primero no hayan realizado una visita para ver si contaban con las condiciones o con el personal necesario para realizar el levantamiento, y segundo, que si ven que la actividad es riesgosa no la detengan. Entonces ahí creo que el asumir responsabilidades y la lección aprendida fue bastante grande, porque no, simplemente por cumplir no puedes saltarte procedimientos que son vitales, y eso creo que aplica pues para todas los ámbitos de la vida. Si tú sabes que por política de HS o si tu personal ya se cansó, hey, alza la mano y ya no puedo bajar más. Pero no es que bajes las cosas arrastradas o las hagas, porque es un acto inseguro, de hecho. O sea, eso pudo salir muy mal. Sí. Pudo salir muy mal en muchos sentidos. Sí, o sea, lo del piso fue lo de menos. Eso fue el mal menor. El piso exactamente. Fue el mal menor. Le hubiera podido caer en la mano, en el pie. Exacto. A alguien. Alguna persona lastimada y el chicharrón habría sido 10 veces peor. Entonces la lección aprendida fue grande. Y ese creo que fue uno de los últimos que tuve, ese es reciente en realidad. Hay muchas anécdotas que podría contar también. Personalmente me pasó, y ese fue más a modo jocoso aquí. Cuando estaba empezando en compras, hice una super negociación. Negocié un proveedor a 2 años y le dije, me mantiene el precio los 2 años. Y el proveedor, claro, feliz, pues porque yo me apliqué el incremento que tenía desde el minuto 0, desde el mes 1. Entonces, no sé si me explico. ¿Cómo así? O sea, lo negocié a 2 años, le dije era un servicio que se venía pagando anualmente, y dije, no, hagamos algo, vamos a negociarlo a 2 años, y usted me va a mantener el precio por esos 2 años. Por supuesto, el tipo estaba feliz y aceptó de una. Lo que hizo fue cargarme pues del minuto 1, desde el momento 1, el incremento que tenía también presupuestado para el segundo año, y dejar esa tarifa fija por los 2 años. Yo llevaba 3 meses en compras. Esa fue... O sea que él te cobró ya con el incremento y con ese incremento del segundo año fue que negociaron los 2 años. Claro, yo dejé un precio fijo mensual por los 2 años. O sea, desde el minuto 1 estaba pagando toda la carga de los 2 años y esa fue una experiencia bastante... No, es que los chicharrones sí pueden salir por cualquier lado, que al final son los aprendizajes, ¿no? Exactamente. Gracias a eso aprendes. Definitivamente hay que meter la pata, como dicen coloquialmente, pues para aprender. Yo tenía 0 experiencia, fue un error. Y yo en mi interior pensaba, wow, hice una super negociación, 2 años sin... Pero no, después cuando llegué a rendir cuentas, el jalón de orejas fue fuerte y la lección estuvo aprendida por el resto de la vida. Entonces... Claro. Gajes del oficio. No, muy chévere, Daniel. Bueno, no, Daniel, ha sido todo por hoy en nuestra entrevista de Hormiga Talks. Entonces, pues muchísimas gracias, ha sido muy chévere la conversación contigo. Nos contaste una serie de experiencias muy chévere, una concepción y unos puntos de vista muy interesantes hacia las compras. Y nada, muchísimas gracias, Daniel Quiroga, de Siemens. Commodity Manager de Siemens, muy amable por estar con nosotros y ojalá podamos charlar en otra ocasión de nuevo. Perfecto, Gerardo, muchas gracias por la invitación nuevamente y estamos en contacto. Mil gracias de verdad. Muy amable, gracias.